Eduardo Germain nos dice: estimado Fernando y Cecilia, felicitaciones, cada día mejor y da gusto escucharlo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Se hace lo que se puede. Gracias, con mucho esfuerzo. Dice que en vista de los trágicos, graves daños y problemas que se producen en las construcciones en el borde costero, que causan muertos, heridas, pérdidas, etcétera. Conociendo los fenómenos naturales que se presentan, que se hayan otorgado permisos a su construcción, salvo que hayan habido interesantes incentivos para que los alcaldes, hoy algunos de ellos diputados, dieran la autorización. Bueno, este es un tema muy espeso, estimado Eduardo. Creo que en general, como ya lo hemos visto con otros casos, con otros temas, las alcaldías, los municipios se manejan como pequeños feudos feudales, con una especie de rey, monarca en miniatura, que es el alcalde, y su pequeña corte de concejales, y hacen lo que se les para el dedo, digámoslo así. Y cuando hay incentivo, me refiero a buenas ideas, por supuesto, y las cosas se hacen de todas maneras, lo hemos visto 1.000.000 de veces también acá en Santiago. Hernán Osa nos dice: partió la izquierda con el show de los derechos humanos de septiembre en contra de las Fuerzas Armadas. Comenzó ese show habitual de la izquierda, de los defensores y héroes de los derechos humanos, pese a que han sido en la historia, por lejos, quienes más los han violado. Así pasa colado el desastre del país, del cual doy solo algunos ejemplos: la economía, la cesantía aumentando, porque ya el Estado, a pesar de toda la voluntad que tiene para contratar camaradas, no puede seguir haciéndolo, lo agrego yo. Un Estado superendeudado, delincuencia en niveles nunca vistos, bandas o agrupaciones de bandidos llamados partidos políticos metidos en cuanto negociado hay. Y así sigue con esta hilera Hernán. Algunas cosas no las voy a leer porque son un poquito duras, y esta radio es responsable de lo que se diga. Mientras tanto, los dorsales que somos el resto de los chilenos nos quedamos de brazos cruzados viendo a los caras de palo robarse el futuro de nuestros hijos. Digo basta y convoca a que salgamos a protestar contra los abusos de este país. Germán Vicencio: la presidenta Bachelet insiste en el sin renuncia. Creo que debiera decir la verdad completa y no frases truncadas. ¿Por qué no dice las cosas por su nombre? Sin renuncia al Partido Comunista. No lo dice porque no le conviene, no quiere enemistarse con la DC, etcétera. Ya está enemistado Germán. Entonces de ahí se sigue con el jueguito de las vaguedades por conveniencia. Y que es lo mismo que decirles a todos que sí. Esa fue, presidente, precisamente la técnica que utilizó Izaguirre en el primer tiempo. Por eso es como pretender ganar al ajedrez con un mate pastor, algo muy torpe que cualquier niño lo descubre rápidamente. El mate pastor es un mate que supone que el mateado es tan tonto que se deja el mate como en 3 jugadas, si no me acuerdo mal. Saludos cordiales, gran programa, etcétera. Y también dice que le gusta el programa mío en la noche. Muchas gracias. Los invito a todos, dicho sea de paso, que escuchen a las 10 de la noche el programa que hago con Francisca Martini, que se llama Todas las noches son viernes, donde hablo de los temas más extravagantes que usted se pueda imaginar y totalmente no escuchados ni en radio ni en televisión en este país. Así es. Así es, no sé, si yo te escuchaba, me gusta mucho. De Frentor, es verdad. Soledad Aceituno, todo su mail punteado, como es su sistema ordenado y disciplinado. 1. Yo creo que Soledad, cuando iba en el colegio, en la universidad, era muy matea. Hacía subrayada con una regla. Sí, sí. Dice: 1. Tenemos una reforma tributaria que va a entrar en vigencia, aprobada con voto de todos los sectores y que por esas ironías nuevamente debe ser reformada para aclarar puntos. En esta pasada no logro entender aún a la oposición. Algo menos malo nunca será bueno, pero al parecer en Chile hoy reina la ignorancia y la falta de rigor. Sigo insistiendo que todo parlamentario debería cumplir con el requisito mínimo de cursar las asignaturas de álgebra y de cálculo. No, pues no pida tanto, Soledad. A duras penas podrían entender la regla 3 simple. 2. Reforma educacional, que también hoy por esas ironías de la vida solo tenemos claro que es una reforma a la educación, donde se traspasan edificios de un lado a otro, pero que no toca lo esencial, que es qué tipo de conocimientos y competencias deben tener los estudiantes. Así es. 3. Reforma laboral, que aún está en discusión, pero otra ironía, al parecer es una reforma sindical. 4. Aborto con 3 causales. Se le ha dado las ironías, Soledad, hoy día. Por esas ironías también dice, a veces a uno se le pega una palabra o una frase. Me pasa incluso a mí, la opinión de los médicos con eso de los ciúticos, por ejemplo. Por esas ironías de la vida, la opinión de los médicos especialistas en embriología, obstetras u otros, no son tomadas en cuenta. Eslogan
Este es un eslogan feminista, no es un eslogan de todas las señoras. Yo soy dueña de mi cuerpo y hago lo que quiero con él. 5. Legalización de la marihuana. Otra ironía de la vida, dice, opinión de neurólogos, psiquiatras, etcétera, tampoco son consideradas. 6. Aquí supongo que viene otra ironía. Delincuencia desatada con malhechores cada vez más violentos que se ríen de nosotros. Y aquí están otra vez las ironías de la vida, no podía fallar. Los encargados de defendernos y mantener el orden no pueden usar elementos que les puedan dañar una uña al delincuente. Y los jueces son tan compasivos que nunca encuentran que las pruebas sean suficientes. Terrorismo, adivina cuál es la frase. Por esas ironías de la vida. Quemar personas vivas, predios agrícolas, amedrentar a agricultores, bombazos. Para eso, esos son para las autoridades de simples delitos. En resumen, la autoridad no toma razón de que el barco está a la deriva y a punto de encallar. No sabemos dónde está el piloto y según su última frase acuñada parece que sigue la retroexcavadora. En fin, gracias por tus ironías de la vida, Soledad. Me encanta la Soledad Aceituna a mí. Y aquí, espérate. Todavía aquí me tenemos, falta muy uno. bien. David Alfonso Orellana Fuch nos dice que este mensaje va dirigido a los inmigrantes. Queridos peruanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos, españoles y tantos otros, necesitamos que nos perdonen. Hemos dejado de lado el estudio y la defensa de nuestra historia y la hemos reemplazado por los mismos eslóganes y las mismas consignas de las que ustedes huyeron, buscando libertad, prosperidad y paz en otra patria. Hipnotizados por más de 25 años por el discurso de lo políticamente correcto, por la farándula y por la politiquería, hemos transado una libertad ganada a sangre y fuego por una igualdad socialista ficticia, la que se nos ha vendido mediante una alianza público-privada que actualmente dirige a Chile, solo buscando su propio lucro, no mediante el trabajo, sino el intercambio de favores políticos. Queridos inmigrantes, en nombre de mis abuelos, que también fueron inmigrantes, Chile está dejando de ser el crisol de abundancia que los atrajo con la promesa de un futuro próspero. Quienes están en el poder, al proclamar su realismo sin renuncia, no han hecho más que renunciar al realismo. Buena, David. Solo nos queda orar o arrancar. A ustedes por su futuro, a nosotros por nuestra patria. Y termino mi exposición. También es muy agudo, él me gusta mucho. Mauricio Caviedes dice: hola Cecilia Fernando, ojalá esta vez tenga suerte y lean mi email. Mauricio, estamos leyendo tu mail, así que fue más que suerte. Una pregunta bien simple: ¿qué podemos hacer los chilenos comunes y corrientes para impedir que nunca más lleguen al poder autoridades ciegas, autoritarias? No voten por ellas. Incompetentes. Sí, muy simple. Sí, hay dos posibilidades: o no votar, o ir a votar por aquellas que tú encuentres que no son ciegas. No. Si no vas a votar, hay otros que sí votan. Que es lo que pasó esta vez, ¿no es cierto? Que no fue a votar casi nadie. Pero con los que fueron a votar, votaron por... Ya. Okay. Y por supuesto que no me refiero solo a concurrir a votar. Porque en verdad el voto termina siendo la consecuencia de lo que se haga antes. Saludos cordiales, Mauricio Caviedes. O sea, además de votar, ¿qué podría hacer Mauricio? No sé. Los casos de los lazos, esas cosas no resultan. Inmediatamente las redes sociales tampoco. Te van a decir sedicioso. Claro. Anda a votar mejor, Mauricio. Esteban Chacón dice: don Fernando recordó el singular comentario de la presidenta en cuanto a su intención de continuar la obra de Allende. Cuando leí esa afirmación de la mandataria quedé un poco pasmado. Luego recordé las conversaciones que he tenido con amigos de izquierda y para ellos el gobierno de la UP era poco menos que perfecto, lleno de obras magníficas y bien ejecutadas. Estaba tratando de acordarme de uno y no he podido. Si uno trata de diferir automáticamente... de disentir tiene que haber sido Esteban, automáticamente aflora la respuesta. Lo que pasa es que toda la obra del camino democrático al socialismo fue saboteado por la CIA y los empresarios que no podían permitir el triunfo de la izquierda. Frente a esos argumentos, que pueden ser en parte reales, es complicado continuar la charla porque denotan una convicción casi religiosa. Eso es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo acá. Yo siempre les digo, a Pedro Buscovich no lo nombró la CIA. Pero no hay caso. Todo fue una conspiración maligna. Seguramente nuestra presidenta tiene esa misma convicción y por eso pretende continuar la maravillosa obra de Allende. Por supuesto, si todo su legado resulta en un fracaso, la culpa será de la conspiración capitalista. Saludos a esta. A mí me pasó lo mismo, Fernando, lo comentaba porque tú el lunes también viste... cuando yo estuve en CNN, en Ciudadanos, que me toca con un panel, un sociólogo, Carlos Ruiz, presidente de la Fundación No, que es esta fundación que pertenece a la izquierda autónoma, donde está Boric y otros, con convicciones bastante parecidas.
Bueno, escuchaste, tú te llamó la atención. me llamó la atención no me llamó la atención porque lo esperaba. Es un tipo humano el de ese caballero que es, digamos, muy frecuente, muy abundante, no es una especie humana, digamos, extraordinariamente original y distinta. Hay millones, levantas una piedra y salen muchas personas así en el ámbito académico, especialmente universitario, que están se supone que son cientistas sociales, pero tienen convicciones religiosas y tienen la ira que eso produce, porque tú ves que esas convicciones no se pueden realizar, ira contra los opositores, ira contra los heréticos, ira contra los apóstates, y una furia dentro que yo los considero discípulos del Mamo Contreras. Esas personas son muy buenas para hacer alarde de que murió un monstruo, y efectivamente murió un monstruo, pero lo que no se dan cuenta es que ellos, y de hecho la historia lo muestra, personas como estas puestas en ciertas circunstancias históricas y con poder, yo no sé si harían exactamente lo mismo, todo depende de la historia y de la biografía, pero podrían caer en situaciones de violencia, porque cuando tú estás férreamente convencido de algo y alguien se opone y tú tienes poder para sacarlo de en medio, lo sacas de en medio. Puede ser por una violencia física, puede ser sacándolo de la pega, puede ser dejándolo sin trabajo, puede ser exiliándolo, puede ser insultándolo, pero el hecho de que tú lo quieres dejar a un lado, tú quieres que termine su condición de obstáculo, y yo creo que hay muchos Carlos Ruiz ahora en este país, muchos tipos rabiosos, muchos tipos con resentimiento, muchos tipos que no le han ganado a nadie en sus estudios, en su ciencia, en su profesión, no han escrito nada que valga la pena, y por consiguiente están repletos de rabia y con ganas de tomar venganza de los sediciosos, los fascistas, los capitalistas, los que buscan el lucro, los uniformados, cualquier cosa que para ellos sea un obstáculo, un enemigo de su convicción religiosa. En definitiva, esa es la impresión que me da este señor, y creo que te voy a decir una cosa, como te digo, no es el único, está repleto de gente así. Oye, el país está repleto de personas así. Sí, una raya súper impresionante contra los que ellos señalan que defienden un modelo social que para ellos es espurio. Cuando yo, no sé, tengo convicción de que el modelo que ellos tratan de imponer a la sociedad no solamente es añejo y prehistórico, sino que no ha resultado nunca. Es un fracaso completo, y lo que ha traído, donde se instaló un modelo siquiera parecido, siquiera levemente parecido, ha traído pobreza y ruina, como lo estamos viendo en Chile, y eventualmente ha traído represión. Y muerte. Porque tú al final terminas culpando a la CIA, culpando a los sediciosos, y empiezas a tentarte con la idea de usar otros recursos. Vamos a una pausa y ya volvemos con las cosas por su nombre.